Hola mis estimados videoyentes. En esta ocasión, 26 de septiembre, eh, día triste porque se cumple un aniversario más de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron desaparecidos. Eh, Se elaboró la verdad histórica, verdad que pocos realmente creyeron. Y no ese es el motivo que me trae aquí, ni es el tema que voy a tratar. Simplemente señalo que esta fecha es una fecha un tanto triste. Eh, Me voy a referir más bien a algo que sucedió, también ya se los he comentado, en la víspera del nacimiento de mi nieta. Mañana mi nieta cumple 3 años. Incluso cuando venía, estaba pues ya mi hija estaba en un parto que llegaba a término, pues estaba yo con la angustia que me guardé para mí mismo, ¿no? Ojalá y no nazca el 26 de septiembre porque pues es una fecha lúgubre, es una fecha triste, ¿no? E indignante. Eh, entonces, pues yo no lo expresé ni pasé más allá de un simple deseo, de un ojalá, ¿no? Y se me cumplió. Les decía también en otro video, creo que fue el video anterior, que por ahí se dijo que en la Ciudad de México se sentían temblores, terremotos muy intensos, aproximadamente cada 30 años. Y les decía yo que en mi ciclo de vida, yo nazco en enero de 1957, el año del terremoto que provocó la caída del Ángel de la Independencia, y que bueno, que después se reparó, pero fue un terremoto que no dejó más víctimas porque la ciudad era poco poblada. Yo calculo que debe haber tenido la ciudad en ese entonces unos 4 o 5 millones de habitantes, no más. Y no estaba conurbada todavía con los muchos municipios del Estado de México, del Estado de Hidalgo, del Estado de Morelos, con los que ahora está conurbada, ¿no? Es decir, ahora somos una mancha urbana de más de 20 millones de habitantes. En la pura Ciudad de México hay cerca de 9 millones de habitantes, alrededor de 9 millones de habitantes. Eh, y bueno, yo nací en el 57, año del terremoto, y mi hija fue engendrada de alguna manera como consecuencia del terremoto de 1985, del 19 de septiembre de 1985, que ese sí dejó una gran cantidad de muertos. A pesar de que el gobierno federal en aquel entonces trató de minimizar el asunto diciendo que había habido 3.000 víctimas fatales, muchos cálculos ponen a la cifra arriba de 10.000 muertos y una cantidad incontable de heridos, de lesionados y de damnificados que o tuvieron muchos daños o de plano perdieron sus casas, sus departamentos, ¿no? Hay anécdotas terribles que también en otro momento voy a platicar. Porque hoy lo que quiero es platicarles de la otra angustia que tuve yo cuando estaba a punto de nacer mi nieta, que mañana cumple 3 años. Precisamente tiene que ver con el temblor del 2017. También 19 de septiembre. Se había hecho el simulacro en aquella fecha, porque cada año se hace un simulacro de evacuación, suenan las alarmas sísmicas, los edificios públicos, los edificios particulares de vivienda, las casas se supone que deben de participar en este ensayo o este simulacro de desalojo. Yo molestando digo que el simulacro de desalojo es como un estreñimiento, ¿no? O sea, vas a desalojar, pero finalmente es un simulacro, nada más, ¿no? No se puede, o no tiene sentido, pues. El caso es que varios días antes, digamos, entre el 27 de septiembre que nace mi nieta y el 19 de septiembre en que se festejaba
bueno, se conmemoraba el terremoto del 85, pues vino otro terremoto, también muy intenso, también que causó mucha destrucción, no solo en la Ciudad de México, sobre todo en Morelos, en Oaxaca, en Guerrero. Hubo muchas víctimas, hubo mucha destrucción porque fue muy intenso ese terremoto. ¿Dónde estaba yo? Yo estaba en el cine, en una función matutina, ya mi esposa y yo jubilados acostumbrábamos ir al cine temprano, en las mañanas. Y ahí fue donde nos agarró el terremoto, en el cine, ¿no? Este, empezamos a enterarnos de las cosas terribles que habían sucedido. Por fin regresamos a nuestra casa y bueno, a los días me llegó una invitación, una iniciativa de una tuitera, un contacto tuitero, una española, Maite, de nombre Maite, cuya cuenta se hacía llamar La Bio, ¿no? Y bueno, teníamos muy buena relación, admiraba mucho a México, le gustaban mucho mis tweets, y es ella la que propone a sus contactos mexicanos, que tenían muchos contactos en México, que por qué no cada quien elaboraba un pequeño escrito o bien recopilaba sus tweets, pues en alusión al temblor, ¿no? Y pues que se publicara un libro y las regalías de ese libro que fueran donadas a las personas que habían quedado damnificadas, ¿no? A mí me pareció muy buena la iniciativa, dije yo, pues a mí me parece bien, ¿no? Me parece correcto que esto suceda, y dije que sí. No sin hacerme del rogar, no por hacerme del rogar, sino porque pues yo estaba más bien concentrado en el bienestar de mi hija, que estaba a punto de tener a su propia hija, ¿no? Entonces, fue creo que el 25 de septiembre del 2017 que se puso como fecha límite para entregar el texto. Y yo no me sentía inspirado para nada. Y las discusiones que se fueron dando en torno a la elaboración, la edición, la integración del libro, fijar un precio, me metí en conflictos, ¿no? Entre otras cosas porque, por ejemplo, se puso a discusión de los invitados, de los que participaríamos en el libro con nuestros escritos, eh, se puso a discusión si lo dábamos a imprimir a un precio alto o a un precio bajo. Yo, por supuesto que dije, pues al precio más bajo posible, ¿no? De tal manera que sí quede algo de regalías, ¿no? Más allá del costo, eh, y que lo pueda comprar la mayor cantidad de gente, ¿no? ¿Para qué? Pues para sacar la mayor cantidad posible de dinero y poderla donar a alguna organización de las que estaban apoyando materialmente a los damnificados. Hubo una serie de desavenencias, al final de cuentas se impuso, ganó por mayoría el venderlo a un precio alto porque eso garantizaba más regalías. Yo creo que es al contrario, ¿no? Más que sacarle mucho dinero a poca mercancía, hay que sacarle poco dinero a mucha mercancía. Creo yo que esto es más rentable, pero no lo sé. Cuando pregunto yo cuál era la temática, la tónica, pues dejaron abierta, totalmente abierta la posibilidad de escribir, ¿no? Y bueno, la mujer, una mexicana que se encargó, que la propia española le pidió que se encargara de la recopilación, de la edición, etcétera, etcétera. Tuvimos muchos desencuentros, muchos desacuerdos, discutíamos mucho y yo le señalaba eso, le digo, ¿por qué no se fija un tema, que el tema sea el temblor, ¿no? Y va a haber muchos testimonios del temblor, ¿no? O sea, mi testimonio no era para nada interesante porque yo simplemente estaba en el cine, desalojamos cuando descendió el temblor, salimos de la plaza y vimos algunos daños menores en la plaza.
Y no pudimos sacar el automóvil del estacionamiento porque pues, hasta los policías salieron y cerraron la plaza. Estuvimos como 2 horas en el estacionamiento de un centro comercial contiguo a la plaza, esperando que nos dejaran salir. Bueno, esa fue toda la anécdota, ¿no? Después, mi cuñada, la menor de mis cuñadas, que es soltera, eh, sufrió daños muy severos en su edificio y su departamento en particular. Entonces se vino a vivir con nosotros. Cosas de esas. Entonces les digo que yo no estaba inspirado para hacer algo poético, para nada, ¿no? Entonces se me ocurrió escribir unas 5 cuartillas sobre eh, una postura crítica ante lo que ellos habían empezado a definir como título del libro, como temática del libro, ¿no? Dejaron una temática abierta, que no importaba qué fuera. Eh, Algunos pusieron una recopilación de tweets de distinta índole, ¿no? Hay una reportera, una periodista, pues, que ella sí la vio fea porque se le cayó su edificio y ella quedó atrapada y fue rescatada a los pocos días. Entonces narra eso y lo narra muy bien y es un texto muy bueno. Hay otros textos muy buenos, pero en general a mí, ya cuando vi el libro, porque nunca se compartieron los originales, ¿no? Cosa que yo creo que en una producción colectiva, pues es saludable, pero no, nunca sucedió, no se les ocurrió, y si se les ocurrió decidieron que no se iba a hacer. Y luego cuando se discute el título, a mí me empiezan a enojar las fundamentaciones de por qué proponían el título. Y el título fue Puños en Alto por México. Resulta que muchos de ellos, yo no sé si son muy jóvenes, si no vivieron el temblor del 85, cosa que dudo, porque creo que la mujer ya tenía hijos adolescentes y jóvenes, ¿no? Decía que nunca se había visto, que ningún pueblo del mundo es tan solidario como el pueblo mexicano en casos de desgracia, como un terremoto, como un huracán, cosa que yo negaba rotundamente. ¿Por qué? Porque tengo amigos chilenos, y ustedes saben que en Chile, y si no lo saben deben de saberlo, es uno de los países más vulnerables a sismos intensos, fuertes, ¿no? Y allá sucede lo mismo que sucede aquí, cuando viene un sismo y destruye casas, la gente misma es es la primera que va a ayudar, a rescatar a los que estén atrapados, a recuperar tal vez cadáveres, ¿no? A auxiliar pues a la gente que sufrió daños corporales o simplemente daños en su vivienda. Lo sé porque mi papá es nicaragüense y casi toda su familia sigue allá en Nicaragua, y Nicaragua también es un país altamente sísmico y ha sufrido terremotos tremendos. Y pasa lo mismo. La gente después de que se pone a salvo o no le pasa nada a su casa y ve que hay destrucción cercana, salen a remover escombros, a buscar sobrevivientes, ¿no? Y bueno, aquí hubo, sobre todo el del 17, de 2017, hubo casos terribles, como el caso de la niña Frida, ya del colegio Repsan, en que resulta que fue una falacia inventada por Televisa y montada pues, por Carlos Loret de Mola y sus noticieros, ¿no? Y luego se comprueba que la niña no existía, ¿no? Le quisieron echar la culpa a la Marina dijo no es cierto, fueron los de la televisión los que nos avisaron que había una niña, que se oía una niña que pedía auxilio, y resulta que era falso. Pero bueno, y estaban impresionados esta señora y los coautores por esta señal, ¿no? Que no es precisamente un puño en alto, porque yo entiendo que un puño en alto es un puño arriba, ¿no?
no me ven, me salí de cuadro. Es decir, el puño completamente arriba. Pero que al mismo tiempo también es un saludo fascista, el saludo que utilizaba Mussolini, el fundador del fascismo, de alguna manera maestro en el fascismo de Hitler, ¿no? Hitler admiraba a Mussolini. Mussolini fue el primero que implantó el fascismo en Italia. Y después adopta esa doctrina el mismo Adolfo Hitler, ¿no? Y es la doctrina del Partido Nacional Socialista, el partido nazi, pues. Y de ahí viene la idea del fascismo como sinónimo de dictadura criminal, represiva, etcétera, 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 y favorecedora de la gran empresa, ¿no? ¿A costa de qué? Pues a costa del sacrificio, de los malos salarios, de la explotación de los trabajadores y del desempleo de muchos, ¿no? Entonces yo no estuve de acuerdo con el título, sin embargo, se volvió a imponer puños en alto por México. Esta actualmente, bueno, desde entonces, no sé desde cuándo, pues, pero es la señal que se utiliza en todos los ejércitos del mundo cuando van avanzando y de pronto el que va a la vanguardia necesita que haya silencio. Entonces nada más hacen así y con eso ya todos entienden que se tienen que detener y guardar silencio y estar atentos. Pasaba lo mismo en las obras de rescate, sobre todo en este sismo del 17, porque estaban las maniobras y había ruido y había zapapicos golpeando y mazos rompiendo losas, tal vez hasta maquinaria, ¿no? Quitando escombros. Entonces cuando alguien hacía así, todo el mundo detenía porque estaban oyendo, tratando de oír voces que pidieran auxilio, ¿no? Por sí mismo es conmovedor, está bien, ¿no? Pero no son puños, es un puño el que se levanta, preferentemente el puño derecho. Y se levanta a la altura de la cabeza, de la oreja, si acaso, ¿no? Para que los demás lo vean. Entonces dije, pues no, este es un saludo, una seña que tiene connotaciones pues, que no son, yo no soy proclive a ellas, ¿no? Y yo suponía que la mayoría no, pero no me hicieron caso. El caso es que el libro sí se llama Puños en Alto por México. Se decidió mandarlo a imprimir a Amazon. Ustedes deben de saber que tú mandas tu archivo electrónico a Amazon y firmas un contrato. Amazon hace el cálculo de en cuánto le saldría a imprimir cada libro y te pide que tú fijes el precio, ¿no? Y Amazon los imprime sobre pedido, es decir, no hace un tiraje como las editoriales convencionales, sino que según lleguen los pedidos va imprimiendo, ¿no? Entonces ahí fijaron el precio en 450 pesos, que es un precio alto para mucha gente. Ya cuando ves el libro, aquí está, eh, pues sí es un libro gordito, es un libro de, ahorita les digo cuántas páginas útiles, de 343 páginas. Pero no tiene unidad, porque cada colaboración pusieron un límite de 5 cuartillas, ¿no? Eh, no me pudieron ni definir qué entendían por cuartilla. La cuartilla es una unidad de medida del texto, porque dice que en una hoja tamaño carta, a doble espacio, y con entre 60 y 75 caracteres por renglón, esa es una cuartilla, ¿no? Ellos dejan, cuartilla es una página, ¿no? Entonces, bueno, total, yo ya me había comprometido, me quise rajar, avisé, pues yo no, ya no participo, pero me volvieron pues a suplicar, a presionar, ¿no? Y dije, ok, sí lo hago, ¿no? Y yo con el pendiente del nacimiento de mi nieta. Y todavía también con el shock del reciente sismo, estaba muy reciente el sismo. Entonces decidí en mi trabajo contradecir un poco esto, de que México era un país extraordinario y de que estábamos viviendo el efecto sismo
Esto lo decía la editora, que porque dice que a un hospital a donde llevaba a uno de sus hijos que requiere de revisiones médicas continuas, la trataban mal, pero que después del sismo la trataron bien. Entonces que seguramente eso era el efecto del sismo y que el sismo nos había hecho más humanos, más solidarios, más buena onda, pues, ¿no? Yo dije, no, yo ya lo viví en el 85, sí hubo solidaridad, sí hubo hermandad entre muchos, ¿no? Pero en cuanto empezó a pasar el tiempo, pues regresamos a ser los mismos de antes, ¿no? Sí tenemos una vena solidaria y amistosa los mexicanos, sí, pero todos los latinoamericanos también la tienen. Es más, yo hice un viaje en la adolescencia, atravesamos en automóvil todos los Estados Unidos y disfrutamos también de la solidaridad de los gringos en distintas partes, en los estados racistas, en los estados superconservadores del centro de los Estados Unidos, en los estados más liberales como Illinois, ya en el norte, ¿no? Pues es que, ¿de qué hablan? O sea, no, no es cierto, ¿no? Entonces el título, Puños en Alto por México, hacía alusión, pues, a la señal de silencio, por un lado, ¿no? Y claro, lo enarbolaban gente solidaria, que estaba arriesgando la vida por rescatar sobrevivientes, por rescatar cadáveres, en fin. Entonces yo escribo este texto que me voy a permitir leérselos. Yo no le puse por México. No le puse tampoco porque muchos de ellos argumentaban que Dios nos había dotado de ese espíritu solidario. Yo digo, no, tampoco. No es por Dios, no es por la patria siquiera, ¿no? Estábamos todavía en el sexenio de Peña Nieto, pues ¿cuál patria, no? No es por patriotismo, es por el prójimo. Y esto tiene que ver con la solidaridad humana, con la necesidad social del ser humano. Cuando digo necesidad social, no digo que es una carencia, no, sino porque es algo que no podemos evitar, es algo que es inevitable, que es así y solo así. El ser humano solo puede ser social, si no, no es ser humano. Esto lo he platicado en muchos videos. Entonces hoy quiero leerles mi texto que se llama Por el prójimo. Y dice más o menos así, creo que me voy a tener que quitar los lentes. Sí. Discúlpenme, no tengo lentes para leer. Por el prójimo. Llegó la notificación a tu teléfono móvil. Una de tus lectoras en Twitter se había incluido en un grupo que trataría de elaborar un libro colectivo. Verificaste que conocías a pocos de los posibles coautores, lo que te provocó incertidumbre y curiosidad. Luego te dedicaste a estudiar los propósitos explícitos de quienes habían impulsado la iniciativa y la sintetizaste así. Concertar la voluntad de un selecto grupo de tuiteros dispuestos a volcar su capacidad expresiva para dejar constancia escrita de la enorme gratitud que ha generado en diversas partes del mundo la generosa y valiente solidaridad de tus conciudadanos para con las víctimas y los damnificados del terremoto. Esto es cierto. Llegó mucha ayuda material, es decir, en especie y en efectivo, para ayudar al rescate y a la reconstrucción. Y sí, la intención te contagiaba, la compartías plenamente. Tú también estabas ansioso por homenajear a quienes escalaron ruinas y se metieron entre los escombros para salvar vidas, poniendo en riesgo la suya propia. A los que salieron espontáneamente a ordenar el ya de por sí caótico tránsito vehicular de tu ciudad. A aquellos que organizaron las colectas de víveres, medicinas o herramientas. A los que donaron algo, a los millones de dolientes. Aún más, el propósito ulterior del proyecto era generar ganancias de la venta del libro y aportar un donativo monetario a los damnificados de los sismos recientes. No podías negarte. No obstante, fiel a tus constantes peros, sabías que carecías de la disposición anímica para escribir un mensaje positivo, entre comillas, como te lo habían indicado los impulsores del proyecto, sin caer en visiones ingenuas y falazmente optimistas.
No solo los terremotos del 7 y el 19 de septiembre te habían removido la memoria sentimental de lo que viviste en 1985, cuando el más devastador sismo que se haya vivido en tu ciudad alteró definitivamente tu proyecto de vida. Y todavía te preguntas, ¿cuántos proyectos de vida quedaron sepultados bajo los escombros simbólicos del terremoto de hace 32 años? Hoy diríamos de hace 34 años. ¿Cuántos en el de ahora? En aquel entonces, cuando tenías 28 años, es decir, el terremoto del 85, tuviste que abandonar el departamento de recién casados que tu mujer y tú habían instalado en medio de lo que sería una de las zonas más dañadas en el centro de la ciudad. Ahora, a tus 60, el edificio en el que vives tu jubilación no sufrió ningún daño. El primero te sorprendió en casa a punto de meterte bajo la ducha para después salir a trabajar, cosa que ya no hiciste porque corriste en el auto de tu mujer a buscar cobijo en las casas maternas de ambos. El de ahora te sacó violentamente de una butaca de cine y te llevó a una ruta de evacuación larga y sórdida que los arrojó en un estacionamiento elevado donde se sintieron igual de inseguros. En el 85, como el edificio en que rentaban su nidito de amor estaba dañado desde el temblor del 57, le impediste a tu mujer que saliera a la calle, la tiraste en la cama y te arrojaste sobre ella con el ingenuo propósito de transmitir un sentimiento de estar protegida. Los sonidos eran brutales. Además de los tronidos en la estructura del edificio, llegaban desde la calle fuertes estruendos que tú atribuías a tinacos de agua, tanques de gas estacionario o anuncios espectaculares que caían de edificaciones vecinas. Pero en realidad eran las estructuras de las construcciones al romperse y derrumbarse, cosa que constataste con horror unos pocos minutos después. De pronto, un sonido explosivo acompañado de una vibración de tierra adicional al temblor y la voz de tu mujer te indicaron que el hermoso hotel de ladrillo amarillo que se veía desde la ventana de la recámara había colapsado por completo. Como a esas alturas de tus 28 años de vida ya te habías olvidado de rezos y plegarias, en tu cabeza repetías una especie de mantra: no se cae, no se cae, no se cae. Y tu mal deseo era que el edificio se aplastara y que no cayera para ninguno de sus lados. Afortunadamente no ocurrió lo uno ni lo otro, no en tu entorno inmediato, ni entonces ni ahora. Como generalmente sucede, lo importante, lo verdaderamente trágico y la epopeya para superar la tragedia ocurren fuera de ti y de tu circunstancia contigua. Sin embargo, todo te afecta. El sismo del 57, el que hizo que el ángel de la independencia se haya estrellado contra el piso del Paseo de la Reforma, en lugar de echar a volar, obligó a tus padres a cambiar su residencia de un barrio encumbrado a uno más proletario. El del 85 te significó un movimiento contrario. El de ahora no te saca de tu hábitat, pero te sacude la conciencia más fuerte que lo que hicieron los anteriores. En parte porque tu deteriorado corazón te impide grandes esfuerzos corporales como los que hiciste en el 85, ayudando a traer tambos de agua desde un pueblito forestal cercano a la gran capital hasta una de las colonias más devastadas del centro de la ciudad. En ese entonces, las generaciones de jóvenes contestatarios en la Ciudad de México estaban en un pasmo histórico que se vivía como derrota, pasmo que fue sacudido por la destrucción que trajo consigo la brutal sacudida del fangoso subsuelo. La respuesta de las voluntades solidarias para organizar los operativos colectivos de salvamento y rescate fue sorprendente para todos. Por primera vez en la historia reciente de este país, jóvenes laicos, desideologizados y apolíticos se involucraron en acciones colectivas para restituir la salud y la integridad física que la trepidación sísmica había dañado. Según algunos estudiosos como tú, en ese entonces se gestó la rebeldía ciudadana que abrió el camino para que 14 años después, por la vía del voto, se hiciera realidad la alternancia en el poder, lo que dio cabida a formas de expresión y organización política más acordes a la sociedad de finales del viejo milenio y la de principios del nuevo. Ahora que estás terminando de pregeñar esto, a una semana del tristemente célebre sismo de 7.1 grados en escala Richter, en el tercer aniversario de la masacre de futuros maestros en Iguala y en vísperas de otra elección para renovar el poder ejecutivo y legislativo, la historia se repite.
pero ahora con una respuesta más eficiente, más masiva y mucho más intergeneracional que la de hace 6 décadas o la de 32 años atrás. La juventud actual, esta que los estudiosos que no son como tú bautizaron como millennials, te dio la razón al demostrar que las reacciones de solidaridad ante tragedias sísmicas no son un asunto generacional ni de nacionalidades. Y es que también vienen a tu memoria las narraciones de tu tío, regresando a México después de haber sobrevivido al terremoto que casi destruyó Managua en 1972. En una de sus anécdotas, tu tío narraba que después del derrumbe en serie de todo un fraccionamiento de casas habitación de un solo piso, un vecino con don de mando daba órdenes trepado sobre una de las losas derrumbadas. De pronto, se percata de que la urgencia le había impedido vestirse y grita: ¡Jue la gran puta! ¡Estoy en pelotas! En ese momento, decenas de linternas que portaban los vecinos ya involucrados en maniobras de rescate apuntaron su haz de luz hacia el hombre. Lo que quieres destacar con este recuerdo es que la solidaridad espontánea en casos de desastre sísmico tampoco es un asunto de idiosincrasias nacionales. No puedes dejar de pensar que el esfuerzo masivo de solidaridad colectiva para enfrentar los efectos de la devastación sísmica es una reacción natural a fenómenos destructivos como un terremoto que duran relativamente poco, de los cuales no te puedes guarecer, que te afectan a ti y a todos y que hacen inestable lo único que creemos firme en la vida, el suelo que pisamos. Por eso, en cada temblor que derrumba nuestros más preciados refugios, impulsados por la naturaleza social de la humanidad, surge una respuesta espontánea para ayudar a los caídos en desgracia. En el tramo final del escrito que accediste a redactar, hubieras querido abordar una explicación de la espontánea solidaridad masiva como una reacción psicótica, casi instintiva, de los jóvenes ante el ineludible peligro, ante la inevitable sensación del sacudimiento del suelo. Es una reacción de defensa generada desde las áreas primitivas y profundas del sistema nervioso central, eso que los neurólogos del pasado denominaron cerebro reptiliano, de ese animal social que es el ser humano. Y te preguntas desde la humilde esperanza, ¿por qué los rescatistas civiles fueron predominantemente jóvenes? Y te respondes desde la soberbia intelectual, porque mientras menos desarrollado y sofisticado sea el bagaje intelectual de un individuo o grupo, más expuesto está a los designios del cerebro reptiliano. La frágil y estabilidad temperamental de los sobrevivientes también encuentra en la metáfora del cerebro reptiliano una buena vertiente explicativa. Pero no tienes tiempo, ni espacio, ni ganas de abundar en el asunto, porque sientes que tu percepción de las cosas en esta magna tragedia va a contrapelo de la muy loable y tal vez prometedora solidaridad que se vivió en los momentos más rudos del terremoto. A pesar de que volviste a encontrar un sentimiento patriótico casi chauvinista, solo los mexicanos somos capaces de esto, entre paréntesis y comillas, que termina por que este sentimiento patriótico casi chauvinista termina por encubrir realidades o una explicación metafísica de la desgracia. Dios sabe por qué hace las cosas. Y esta explicación metafísica oculta las verdaderas causas de la destrucción. Y al final pongo un tuit que hice cuando estaba escribiendo esto. Por eso te quedas con tu sentencia. No es por Dios ni por la patria, es por el prójimo. Y convencido de esto, vuelves a reír. Coautor. Este es el texto que escribí de este libro que recientemente pretenden volver a promocionar y en lo cual yo no quise participar. ¿Por qué? Porque creo que el libro en su conjunto es bastante malo, no tiene unidad temática, no tiene una secuencia entre las distintas participaciones, son muchos colaboradores, son más de 20. Y como les decía, pues algunos pusieron tweets, otros pusieron historias de amor, otro puso un cuento maravilloso sobre un niño discapacitado que avienta avioncitos a una niña que le gusta desde su ventana y que la última vez que le aventó un avión fue cuando ella iba caminando con un tipo
agarrada de la mano, cosa que lo hace sentir terrible porque él ya se había enamorado de esta mujer y que avienta el avioncito, pero no quiso dejar al avioncito solo, sino que se fue con él. Ahí termina ese cuento, es una de las cosas que me gustaron mucho, pero son pocos los textos. De todos modos, si alguien tiene curiosidad, si alguien cree que le puede gustar, aquí está. La ilustración de portada es maravillosa. Es una fotografía que tomó un periodista gráfico de un momento de rescate. Están pasándose una camilla, como se ve, distintas manos. Lo triste es que no son puños en alto, son manos extendidas para soportar la camilla y poder sacar al herido. Tengo entendido que este herido sobrevivió gracias a la intervención de esos jóvenes que fueron al rescate, a la remoción de escombros y de los famosos topos, un grupo de mexicanos expertos en meterse en pequeñísimos túneles para encontrar gente. En fin, esto es lo que les quería leer. Y pues aquí la dejo. Espero les haya sido interesante, conmemorativo. Mañana estoy cumpliendo años de abuelo, 3, abuelo de Camila, la pequeña niña que me llama con mucho cariño, Tau. Para ella yo no soy Cuau, ni soy abuelo, soy Tau. Y nos llevamos muy bien. Bueno, les agradezco haber llegado hasta acá, otra vez, más de media hora, hablando, bla, bla, bla. Nos vemos pronto. Pónganle like si les gusta. Compártanlo si lo creen pertinente. Tengo 109 suscriptores. Sé que mis videos son largos. Sé que mucha gente no se da el tiempo de leerlos. Pero creo que se pierden de cosas, pues por lo menos interesantes para la reflexión, ¿no? Y de repente hasta cosas bonitas, ¿no? Pero no le entro a las cosas urgentes, si se han dado cuenta. Yo no hago periodismo en YouTube. Veo a muchos periodistas o aspirantes a periodistas, es decir, comentadores de noticias políticas básicamente. Yo no soy así, ni tampoco hago, ¿qué? Bobadas, ¿no? Cosas entretenidas, chistosas, o pseudo reportajes de los lugares que voy visitando, ¿no? Yo hablo de lo que pasa en mi fuero interno, mucho de mis recuerdos, mucho de mi memoria, por eso es que esto se llama Remembranzas, el canal se llama Remembranzas del Coautor y esta es una remembranza. Si les gusta, pues, denme like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y si lo creen pertinente, compartan. Por favor. Nos vemos pronto.